Gracias, hermanos. Es una alegría grande, hermanos, ¿verdad? Vernos. Y ver a mi hermana querida y amada. Amén. Que Dios me la bendiga, hermana, grandemente. La amamos en el Señor. Es lo importante. Es lo importante, hermanos. Nos sentimos felices. Mi hermana quiere del Chico. Tenemos gente extranjera del Chico, ¿eh? Bien, hermanos. Gracias a Dios, hermanitos. Estamos felices el día de hoy, ¿verdad? Porque Dios nos da vida. Dios nos da salud. Nos da el ánimo, la fuerza. Todas las cosas que vienen de Él son maravillosas, hermanos, ¿verdad? Busquen Juan 3:16, hermanos, por favor, en sus Biblias. Allá de todas maneras hay Biblia, los hermanos que no tienen, permiso, voy a tomar acá. Al menos que no tienen, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Me salió un poco de la pantalla, me salió un poco del Hollywood, no. Bien, hermanos, miren este texto bíblico. El texto bíblico lo conocemos de memoria, lo conocemos, lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos hablado, hasta lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Los niños chicos en el colegio, niños, Juan 3:16, lo saben, de hecho. Listo. La pregunta es, ¿entendemos lo que dice, hermano? ¿Entendemos lo que dice Juan 3:16? Y el tema es, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo dice empezando el texto bíblico en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok, hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora uno comienza a ver esto, ¿verdad, hermano? Y se parece inexplicable. Que siendo el deseo de Dios que toda la gente del mundo proceda a un arrepentimiento y vuelva a Él, porque tiene mucha gente que no quiere nada con Dios. Nada con Dios, hermanos, ¿ok? Y es interesante que de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase, hermano, es profunda, ¿verdad? Porque aquí, cuando dice que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿saben lo que hay aquí, hermanos? Está el amor ágape. El amor ágape es el amor que se sacrifica. Y Dios entregó un gran amor hacia nosotros, que envió a quién? A Jesús a morir por nosotros en la cruz. El amor ágape, el amor sacrificial, ¿verdad, hermanos? Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo dije, wow, y de repente hablamos con un niño y dijimos, a ver, niños, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Pecaron? Bien. Dios hubiese hecho, ¿sabe qué? Hasta aquí nos llega el hombre, pum, pum, fuera. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Noé? 8 fueron salvos. Y si Dios no hubiese mirado a Noé, se acabó. Hicimos algo malo aquí, pum, fuera. Pero Dios tenía un propósito del principio hasta el final. Y ese propósito está marcado aquí, hermano, en Jesucristo. Está marcado en el amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Yo aún no explico y uno no se explica por qué. El amor de Dios está día a día activo en nuestras vidas. Y eso es importante. El mundo está afuera fuerte, ¿verdad, hermanos? Entonces aún, ¿qué dice el Señor? Yo los amo. ¿Qué dice Dios? Yo los amo. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, hermano, que primero es Juan 4:9. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió, ¿verdad? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Se fijan, hermanos? Mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. El amor ágape, el amor de sacrificio, el amor profundo que Dios tiene para con nosotros. Y dice al principio el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se fijan, hermanos? Entonces aquí está mostrando que Jesús, ¿verdad? Hizo algo en la cruz por nosotros, hermanos. Que Jesús cuando fue al sacrificio, no pensó en Él. No pensó en Él. Miren, cuando Jesús estaba en Getsemaní, después de haber salido de participar de su última cena, se aleja y comienza a orar, ¿verdad? Vienen ángeles, lo apoyaron.
Ahí estaba el Señor Jesús en agonía, en oración. Dice que su gota, ¿verdad?, de sudor era como grandes gotas de sangre. Y eso se sabe porque científicamente dice cuando usted tiene mucho estrés, la parte capilar, los vasitos capilares se rompen. Y cayó, ¿verdad? Fíjese en qué estado estaba Jesús. Jesús estaba en un estado tan fuerte, hermano, pensando, tengo que ir a morir. Todos por el dicho, oye, pero era hijo de Dios. Por el dicho, colóqueme 20 clavos aquí, 20 clavos acá, 80 en el pie y yo voy así morir riéndome. No. Recuerden que Jesús vino aquí como hombre a morir por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a sacrificarse por nosotros, hermanos. ¿Ok? Y ahí, ¿qué dice Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dije, no quiere morir esta vez, estoy sufriendo. Pero ¿qué hace Dios? Hijo, está escrito ya. Hijo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tienes que ir a morir por nosotros en la cruz. Entonces uno de repente piensa y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. De tal manera, tan profundamente su misericordia, hermanos, se ve en Cristo Jesús. En Cristo Jesús dice que su único hijo murió en la cruz por nosotros, hermanos. Su único hijo murió en la cruz por nosotros. Si yo dijera, ¿se imagina usted, hermanos, que mañana Dios, aún Cristo no venía y nos pide un hijo a nosotros que somos padres? Piensen en un hijo ustedes que aman tanto. Yo creo que todas amamos a todos los hijos, de la misma manera. Pero piensen en uno de ellos. Y diga, Dios, hijo, tendrás que entregarme a este hijo tuyo para que vaya a morir a la cruz por todo el mundo. Uno diría, Señor, ¿pero por qué me lo estás pidiendo a mí? Porque tu hijo tiene que morir. Pero es que, por todos los pecadores, sí, por todos. ¿Qué haría uno? Diría, no, Señor, no, yo lo rechazo, diría, ¿verdad? Uno lo rechaza porque es padre y siente el amor por los hijos. Ahora piense, por favor, en Dios pensando en el amor del hijo. Tenía que venir Jesús, su hijo, a morir por nosotros en la cruz. Y la última parte de la frase dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay algo más, una recompensa, hermanos. Hay una recompensa, ¿verdad?, tan grande que está dando nuestro Dios, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, hermanos. Qué maravilloso. Es un sacrificio que tiene algo maravilloso para nosotros, hermanos. Nos está dando una oportunidad de vida eterna. Que murió en la cruz, pagó un precio grande por nosotros. Hermanos, ¿para qué? Para darnos paso a la vida eterna. Hoy en día, hermano, Dios está ofreciendo, ¿verdad?, la vida eterna a todos los hombres. El hombre con su libre albedrío escoge. O voy con Cristo o no voy con Cristo. ¿Verdad, hermanos? Pero hoy en día, hermanos, mucha gente está rechazando este amor de Dios. Mucha gente no quiere nada con Dios. Mire, hermano, por favor, ¿por qué? ¿Por qué la gente hoy día rechaza ese amor tan grande de Dios? Veamos en Juan, capítulo 12. En Juan, capítulo 12, hermano, por favor, versículo 34 al 37. Juan, capítulo 12, versículo 34 al 37, primero, hermanos, ¿ok? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 34. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún un poco está luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Ok, hermanos? Se ocultó de ellos. Jesús está diciendo, mira, la luz te llegó a ustedes. Y para que ustedes no anden en tinieblas, sigan esta luz que mientras está por ustedes, por mientras. Búsquenla para que no anden en la oscuridad. Y Jesús va y se oculta y se va, se aleja. ¿Ok? Pero fíjense en el versículo 42 y 43, por favor. ¿Por qué la gente, verdad, hermano, no quiere recibir este amor de Dios? En el versículo 42 y 43. ¿Ya? Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Hermanos, creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ciertos hombres creyeron? Hermanos, muchos gobernantes creyeron. ¿Pero por qué no lo confesaban? Porque iban a ser echados fuera de la sinagoga. ¿Qué amaban más entonces ellos? Versículo 43. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Ellos amaban más la gloria de los hombres, que los miraban a ellos como grandes gobernantes y los respetaban y todo, ellos, ¿verdad? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, hoy en día también muchos están amando la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Y están rechazando este amor tan grande de Jesús y de Dios. Hermano, en el año 98, un grupo de hermanos partió a la sexta región a predicar el evangelio. Ellos buscaban una escuelita, fueron a predicar allí y llegó mucha gente evangélica, algunos pentecostales, porque hicieron, un hermano hizo unos avisos y todo, llegaron la gente a estudiar la Biblia. Estudiaron durante un mes. Cada sábado partían semana allá. Sábado partía. Y uno de ellos dijo, quiero ser bautizado, porque yo conozco la palabra de Dios. Quiero ser bautizado. Hermano, el próximo sábado, ¿cuándo quiere usted? Mañana mismo. Mañana mismo, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde estoy acá. Bien. Llegó el hermano, estaban todos preparados, llegó la persona a bautizarse, y antes de eso conversó con los hermanos que habían ido a predicar, le dijo, hermano, yo conversé con mi pastor. Y resulta que yo soy diácono en la iglesia. Y si me bautizo, yo no voy a ser nunca más diácono de esa iglesia. Por eso, hermano, yo no me voy a bautizar. ¿Qué buscó él? La gloria de los hombres. Lo que el hombre le decía. El diácono aquí con el pastor, ¿verdad? Es ahí lo importante y no su salvación. ¿Se fijan? Y no su salvación. Pero, hermanos, se venían tristes porque realmente él perdió esta gran oportunidad de ser cristiano, hermanos. Hermanos, en el año 86, nuestro hermano Efraín Valverde, que falleció, que tenía un estudio bíblico que se llamaba Con la Biblia Abierta, en televisión, llegó acá, yo lo conocí, almorzamos juntos con él. Después de eso, 3 años después, falleció. Ya era de Costa Rica. El hermano, fíjense que dice, él colocó su testimonio en el sentido de que estudió con un obispo de una iglesia católica, con un obispo de la iglesia católica, 6 años. 6 años. Sí, hermano. Todos los días conversaba, hablaba, invitaba a tomar once, a comer juntos, hablar la palabra de Dios. Después de 6 años, se convirtió al cristianismo.
Y lo que más le extrañaba a él es que le dijeran, hermano Juan, ¿cómo está? Y no le dijeran, obispo. Se le extrañó primeramente porque tenía una autoridad dentro de la iglesia. Pero ¿qué hace el hermano? El hermano dice, dejé lo que tenía por seguir a Cristo Jesús. Entonces, nosotros, hermano, hoy día la gente está rechazando a Dios, rechazando este amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, que es eterna, ¿verdad, hermanos? Mire, hermano, vamos a ver aquí también por qué la gente rechaza este amor de Dios. Por las riquezas, por los bienes que tienen ellos, ¿ok? Recuerda que la gente hoy en día que tiene dinero, su Dios es el dinero. Con dinero tengo salud, tengo vacaciones, auto, casa, todo. No necesito a Dios. No lo necesito. ¿Verdad, hermanos? Y vemos aquí que la palabra de Dios se encuentra en un momento Jesús con un joven rico. Y el joven rico hace 3 preguntas. Puede ser quedado con las 2 preguntas, pero hace 3. Y parece que la última pregunta le llegó lo más profundo de él. ¿Quieren verlo? Mateo 19. Mateo capítulo 19, hermanos, versículo 16. ¿Ok? Al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Más, ¿qué quieres tú? Dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La primera pregunta que hace el joven, ¿cuál es? Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? La primera pregunta. Él necesitaba una respuesta del maestro. Y le dice, bueno, ¿por qué me llamas? Bueno, ahora si quieres entrar al reino de Dios, si quieres entrar al cielo, tienes que guardar los mandamientos. Y la pregunta segunda, ¿qué le hace el joven? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los mandamientos? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, amarás a... Y ahí empieza el punto, diciendo, la ley. El joven dijo, bien, pues, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Ok, listo. Se fue alcanzado, ¿verdad? Se ha acabado la conversación con Jesús. Señor, estoy bien entonces, chao. Yo todo eso lo guardé en mi juventud, así que me voy, chao, chao, me voy. Pero aquí hay una pregunta que el joven hace, la tercera pregunta. Creyendo que le estaba muy bien ante Dios, con todas las cosas que había hecho, dice, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la pregunta que dice, ¿qué más me falta, Señor? ¿Me falta algo más? Tal vez diciendo, para ser más perfecto, me falta algo más. Para ir a la meditación me falta algo más y yo he hecho todo. Yo creo que nada más me falta. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dije, si quieres ser perfecto, ¿te fijan? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y después de eso ven y sígueme. La tercera pregunta que hace el joven, hermanos, la hace y Jesús ¿a dónde llega? A donde estaba su corazón. Llega a lo profundo de su corazón, donde estaba el tesoro de él, donde está lo que más él amaba. Allí va con la tercera pregunta. Ok, hermano, ahí va con la tercera pregunta. Al corazón de este joven, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres. ¿Dale a los pobres? Sí, dale a los pobres. Después, cuando te mires todo eso, ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. ¿Para qué hizo la tercera pregunta? ¿Por qué no se quedó con las 2? Porque él se cree perfecto. Cree que todo lo que he hecho lo guardé, pero la pregunta es, ¿qué más me falta?
Vende todo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahí está el punto. Eso es lo que Jesús dice. Y la gente hoy en día, por lo material, rechaza la salvación de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, muchos rechazan la vida eterna, la salvación. ¿Saben por qué? Porque quedan en un estado de creer, no arrepentirse y no bautizarse, y quedan y mueren en un estado de creer. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Verdad? ¿Crees en Dios? Ya, está bien. ¿Qué más haces con eso, con creer en Dios, si también los demonios creen y tiemblan? ¿Solamente con creer vas a ser salvo? Y mucha gente dice, no, yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios? ¿En qué Dios? Mire, los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios. ¿Ok, hermanos? Y lo importante es entender, hermanos, que hoy día se ha enseñado que solamente con creer te vas a ser salvo. Fíjense, por favor, en Hechos, capítulo 16. Hechos 16, 25 al 31, hermanos. Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 31. Hermano José, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer, hermanito, por favor, fuerte? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, él lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Gracias, hermanos. Mira, hermano, muchos enseñan este texto bíblico constante. Solamente con creer vas a ser salvo. No hablan del bautismo, no hablan del arrepentimiento, no hablan de confesión, nada. Solamente con creer vas a ser salvo, le está diciendo. Pero aquí dice, sí, es verdad lo que dicen ellos. Cree en el Señor Jesucristo, sea salvo tú y tu casa. Es verdad. Pero muchos quedan en ese estado de creer, hermano, y no dan el otro paso. Nosotros hemos enseñado a mucha gente, no, lo que tú me enseñas está excelente, lo que tú me hablas la palabra de Dios muy bueno, excelente, pero no dan el otro paso para ser salvo, hermanos. Y rechazan el amor que Jesús está diciendo, ven. Y Dios está diciendo, ven. Ok, ven. Yo quiero algo contigo. Yo ya sacrifiqué a mi hijo por ti en la cruz. Ven. ¿Verdad, hermanos? Ven. No te quedes en el estado de creer solamente. Porque el texto bíblico después dice que ellos fueron bautizados, él, el carcelero con toda su familia. Pero muchos quedan en el estado de creer nada más, hermanos, y ahí se queda. ¿Se acuerdan de Agripa? Pablo, yo creo lo que tú dices. Y creo los profetas también lo que tú estás diciendo es verdad. Y Pablo dice, bueno, yo quisiera que por mucho, por poco que tú crees, seas cristiano. Y le explicó la palabra y dice, y Agripa dice, Pablo, ¿sabes qué? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánto le faltó para ser cristiano? A Agripa. No lo sabemos, siempre conversamos con los hermanos. Agripa después, la palabra de Dios nos habla que Agripa fue cristiano, que se bautizó.
Él creyó todo lo que se le dijo y murió en el estado de fe, posiblemente lo que se le enseñó, y eso es lo que te da cuenta a Dios, hermanos. Hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad, hermanos? Mas tenga vida eterna. En la segunda carta y último texto bíblico de Corinto, 2 Corintios capítulo 6. Así pues nosotros como, versículo 1 y 2, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy. Levante la mano el que va a estar vivo en 4 horas más. ¿Alguien va a estar vivo en 4 horas más? ¿Alguien de ustedes va a estar vivo en media hora más? ¿Cuándo viene el Señor? Tampoco lo sabemos. Hermanos, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Tal vez mañana no habrá lugar. El Señor ha cantado, ¿verdad? No te detengas, ven. ¿Verdad, hermanos? Hermano, el día de mañana eso le corresponde a quién? A Dios. El día de mañana le corresponde a Dios. Mire, hace media hora, 1 hora y estamos reunidos. Gracias a Dios nos dio ya 1 hora. Porque media hora más no tengo idea de qué va a pasar con mi vida. No tengo idea. Solamente lo sabe Dios. El día de mañana lo conoce solamente Dios y no nosotros, hermanos. Y el tiempo es de Dios y no nuestro. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que la gente debe buscar a Cristo. Hoy es el día que el Señor le dice, porque de tal manera yo te amo a ti, que he dado a mi Hijo unigénito para que tú seas salvo y tengas vida eterna conmigo en el cielo. No rechacemos, hermanos, ¿verdad? La salvación tan grande que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga, hermanos.